mucha gente está confundida acerca de los testigos de Jehová. Personas han escrito preguntando si ellos son cristianos o si adoran a un Dios diferente. El siguiente artículo puede ser de ayuda para responder a estas importantes preguntas. Los testigos de Jehová y los cristianos tienen varias cosas en común. Comparten un interés común concerniente a la apostasía religiosa, enseñan en contra de la evolución y creen que Cristo regresará para destruir las fuerzas de Satanás y establecer su reino en la tierra. Sin embargo, los testigos de Jehová y los cristianos difieren en muchas doctrinas importantes. Con el propósito de mantener este artículo dentro de un tamaño razonable, no vamos a concentrarnos en todas las diferencias. En cambio, investiguemos el asunto más importante, la persona de Jesucristo. Los testigos creen que Jesucristo fue un hombre perfecto y que es una persona distinta de Dios el Padre. Sin embargo, también enseñan que antes de su vida terrenal Jesús fue una criatura espíritu, el arcángel Miguel, quien fue creado por Dios y se convirtió en el Mesías al momento de su bautismo. Según los testigos de Jehová, Jesús es poderoso, aunque no todopoderoso como Jehová Dios es. De acuerdo a Juan 1:1 en la Biblia de ellos, la traducción del Nuevo Mundo, Cristo es un Dios pero no el Dios. Ellos enseñan que Jesús ha estado, está y siempre estará por debajo de Jehová y que Cristo y Dios no son coiguales. ¿Confirma la Biblia las creencias de ellos, o enseña el concepto cristiano ortodoxo que Cristo es Dios? Esta es una pregunta extremadamente importante. Considere los siguientes puntos. 1. El Cristo del Nuevo Testamento es el Jehová del Antiguo Testamento. Isaías escribió acerca de haber visto a Jehová en Isaías 6:1-10. En Juan 12:31-42 se nos dice que Isaías vio la gloria de Jesús y habló de él. En Éxodo 34:14 dice que no se debe adorar a nadie sino a Jehová. En Hebreos 1:6 los ángeles adoran a Cristo. En Isaías 44:6 Jehová es llamado el primero y el último, confirmado en Apocalipsis 1:8. Pero en Apocalipsis 22:13 Cristo es el primero y el último. Estos versículos demuestran que el nombre Jehová se usa tanto para Dios el Padre como para Dios el Hijo. A pesar de que son personas distintas, a los dos se les llama Jehová porque los dos poseen deidad. 2. Las Escrituras enseñan la deidad de Cristo. En Mateo 1:23 a Cristo se le llama Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando Tomás tocó las heridas de Jesús, después de la resurrección, exclamó, Señor mío y Dios mío. Juan 20:28. No hay fundamento alguno para decir, como algunos testigos dicen, que Tomás se estaba refiriendo a Cristo cuando dijo Señor mío, pero se refería a Dios, Jehová, cuando dijo Dios mío. En cambio, Tomás llamó a Cristo su Señor y su Dios. Y Cristo no lo corrigió. Colosenses 2:9 confirma claramente la deidad de Cristo cuando declara que en él mora corporalmente toda la plenitud de la cualidad divina. Traducción del Nuevo Mundo. Esteban llamó a Jesús Señor. Hechos 7:59-60, y nosotros debemos confesar a Jesús como Señor. Romanos 10:9. Y Corintios 12:3. En estos versículos, Señor es Kurios, la cual es la palabra griega para Jehová en la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento. De esto se hace evidente que Cristo el Señor, Kurios, es Jehová Dios. 3. Los atributos de Cristo demuestran que Él es Dios. Jesucristo sabe todas las cosas, Juan 1:48, 2:25, 6:64, 14:30, 21:17. Él es todopoderoso, Mateo 28:18. Hebreos 1:3, sin pecado, Juan 8:46, eterno, Miqueas 5:2, e inmutable, Hebreos 13:8. Ya que solo Dios posee estos atributos, Cristo debe ser Dios. 4. Ciertas obras de Cristo demuestran que Él es Dios. Jesucristo tiene el poder para perdonar pecados, Marcos 2:5-7. Efesios 1:7, dar vida eterna, Juan 10:28. 17:2, juzgar al mundo, Juan 5:22-27, y controlar la naturaleza, Mateo 8:26. Ya que solo Dios puede hacer estas cosas, Cristo debe ser Dios. 5. Cristo recibió adoración como Dios. Jesús es adorado por los ángeles, Hebreos 1:6, y por el hombre, Mateo 14:33, a pesar de que solo Dios debe ser adorado, Éxodo 34:14. Cristo mismo dijo que solo Dios merece adoración, Mateo 4:10, y aún así Él aceptó adoración.
Si Jesús en su estado de preexistencia hubiese sido el arcángel Miguel, ¿cómo podría haber recibido adoración, ya que a los ángeles no se les permite recibir adoración? Apocalipsis 19, 10. 22, 8, 9. Si Cristo no fuera Dios, entonces, adorarlo sería idolatría. 6. A Jesucristo se le llama Dios fuerte en Isaías 9, 6. Los testigos tienen lista una respuesta para este versículo. Ellos explican que Cristo es el Dios poderoso pero no el todopoderoso. Dicen que Cristo es el poderoso, nunca el todopoderoso, y que Jehová es el Dios todopoderoso, nunca el poderoso. Sin embargo, Jeremías 32, 18 demuestra que Jehová es el poderoso. Por tanto, ya que Cristo es Dios poderoso, Isaías 9, 6, y Jehová es el Dios poderoso, Jeremías 32, 18, ambos son Dios. Ambos poseen completa deidad. 7. Cristo es Dios, el creador de todas las cosas según Colosenses 1, 15, 17. Los testigos se refieren a este pasaje para sustentar su enseñanza de que Cristo fue creado por Jehová, por ejemplo, sea Dios veraz. Eso está basado primordialmente en las palabras el primogénito de toda creación en el versículo 15. Sin embargo, si este versículo enseñara que Jesucristo es el primer ser creado por Dios, la palabra primer creado hubiese sido usada con respecto a Cristo, en vez de la palabra primogénito. Estas son dos palabras distintas con dos significados diferentes en el griego. Primer creado es protoctistos y primogénito es protótokos. Colosenses 1, 5 no usa protoctistos, primer creado. En cambio, utiliza protótokos, que significa heredero, un engendrado, el primero en rango. La enseñanza de Colosenses 1, 5 es que Cristo es el primero en rango por encima de toda la creación. Él es el heredero de todas las cosas. Él es antes de toda creación y superior sobre ella. La traducción del Nuevo Mundo de los Testigos añade la palabra otras 4 veces en Colosenses 1, 15, 17 para que el pasaje diga que Cristo creó todas las otras cosas, todo excepto él mismo. Sin embargo, no hay fundamento para añadir otras. Ciertamente no ocurre en los manuscritos griegos. Los traductores de la traducción del Nuevo Mundo admiten esto poniendo otras en paréntesis. Esta traducción busca ceñirse a la suposición de que primogénito significa primer creado. Pero, como se ha demostrado, este no es el significado de primogénito, y por lo tanto, es también un error añadir la palabra otras. No hay ningún versículo en la Biblia que diga que Cristo fue creado por Jehová. 8. En Juan 10, 30, Cristo dijo ser igual a Dios. Los testigos creen que este versículo, yo y el Padre uno somos, significa que Cristo fue uno con el Padre en propósito y no en naturaleza y esencia. Sin embargo, si eso fue todo lo que Cristo quiso decir, ¿por qué los judíos quisieron apedrearlo? Ellos mismos creyeron que el propósito de él era el mismo de Dios. El versículo 33 de Juan 10 explica que quisieron apedrearlo por blasfemia porque dijo ser Dios. La deidad de Cristo es el tema central de las Escrituras. Ellas enseñan claramente que Cristo es Dios. Las enseñanzas de los testigos de Jehová con respecto a Jesucristo contradicen claramente las enseñanzas de la Biblia. Pasajes como Filipenses 2, 5, 11 nos dicen que Jesucristo, quien existió como Dios, tomó la forma corporal de un humilde siervo para poder morir en la cruz en lugar nuestro. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.